Muy buenas tardes con todos, muy complacido y agradecido al Colegio Médico por considerar dirigirme a ustedes para presentarles las consideraciones que el médico debe tener al llenar un certificado de defunción. Cuando ustedes vayan al SERUMS, deben considerar algo que ya les dijeron también, que van a ser el médico de toda la población a cuya jurisdicción corresponde a su centro de salud, aún de aquellos ciudadanos, personas que viven en la comunidad y que nunca hayan acudido o que no tengan atenciones en el centro de salud donde ustedes estén trabajando. Y en promedio, un médico llena entre 4 y 5, en promedio, certificados de defunción durante todo su año de SERUMS. No es una actividad muy frecuente, no va a ser su actividad de todos los días, porque todos los días no se está muriendo la gente. Pero hay una elevada probabilidad de que tengan que llenar un certificado de defunción y también lo van a hacer después ya como parte de su vida profesional, ¿no? Cualquiera sea la especialidad que tengan. Entonces hay que tomar en cuenta que es importante considerar, primero, la normatividad nacional. Hace poco se ha aprobado, en febrero de este año, la nueva directiva administrativa que regula todo el proceso para la certificación de muertes en el Perú. Sería muy extenso que yo en esta charla pueda decirle todo lo que está en la norma, pero ustedes la pueden googlear, la descargan y esa es una primera recomendación que les doy. Entre otras cosas, lo que dice esta norma es que el médico es el profesional que está facultado para emitir un certificado de defunción en todo el territorio nacional y que lo puede hacer de dos formas, y ahora lo vamos a detallar un poquito. Lo puede hacer llenando un formato de papel manuscrito o puede hacerlo llenando un formulario electrónico en una aplicación que se llama SINADEF. A partir del 1 de mayo de este año, ya nos falta menos de una semana para esa fecha, no se va a poder utilizar el SINADEF si no se cuenta con un DNI electrónico. A ver, ¿cuántos de acá tienen un DNI electrónico? La mayoría veo, pero hay algunos que todavía no tienen un DNI electrónico, entonces esa es una tarea que deben hacer, porque además el Colegio Médico ya está en otro campo, vamos a utilizar el DNI electrónico para poder firmar certificados médicos digitales también, para poder utilizar la historia clínica electrónica también, entonces va a ser importante. Y a partir del 1 de mayo, además de tener un usuario y una clave para usar SINADEF, van a tener que tener un DNI electrónico para firmar los certificados de defunción, ¿no? ¿Por qué el médico tiene que llenar un certificado de defunción? Porque es el único profesional competente para establecer cuál es la causa de la muerte. Esa causa de la muerte es el dato más importante que hay en el certificado de defunción y muchas veces toda la carrera está enfatizada en aspectos, y está bien, ¿no? Se pone énfasis en los temas de restablecer la salud de las personas enfermas, pero no tomamos en cuenta de que todos nos vamos a morir algún día y necesitamos conocer las causas de la muerte por un montón de razones, ¿no? Porque con los datos que se generan en un certificado de defunción y con la causa de la muerte, podemos calcular las tasas de mortalidad específica, las tasas de mortalidad infantil, las tasas de mortalidad materna. Podemos estudiar, por ejemplo, el exceso de mortalidad por algunas causas, como ha ocurrido durante la pandemia de la COVID-19. Entonces, elaboramos tablas de mortalidad para saber, por ejemplo, cuál es la esperanza de vida que tiene una persona y hacemos los estudios de carga de enfermedad. Entonces, toda esta información, ¿de dónde sale? Del certificado de defunción y de que el médico escriba correctamente la causa de la muerte.
Bueno, en ese mapa vemos, por ejemplo, los lugares que están en rojo son los lugares donde hay más, donde se llenan más certificados de función. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un subregistro, que hay algunos lugares del Perú, los que están en verde, por ejemplo, son zonas de subregistro, y los que están en blanco, de completa ausencia, como si en esos lugares no hubiera personas, no se llenan certificados de defunción en algunos distritos, ¿no? Y ha sido importante porque nos ha permitido, ahí tenemos la curva de que ha hecho la mortalidad durante la COVID-19. Si no hubiéramos tenido información en el SINADEF, no hubiéramos podido medir exactamente cuál ha sido el impacto que nos ha producido la COVID-19. Ese margen o esas líneas grises son el número de muertes esperadas normalmente. Y como ven, la línea azul indica que en todo momento, hasta el 2022, que incluye este cuadro, hemos estado en un exceso de mortalidad, ¿no? Ahora, las intervenciones que se han hecho para mejorar el certificado, la certificación de muertes utilizando el SINADEF, ha permitido aumentar la cobertura. Entre el año 2011 y hasta el año 16, incluso la cobertura venía disminuyendo, perdón. ¿Cómo hago para restablecer? ¿O alguien de allá me puede ayudar a restablecer la pantalla completa? Pero en el año 2016, que se hace una intervención, se logra, gracias, ya, ahora sí, se logra aquí incrementar en esta parte en realidad. El 17 se incrementa la cobertura, ¿no? Y durante la pandemia esto es un exceso de muerte, pero lamentablemente en el año 2012 hubo un inconveniente con la seguridad de la información. No hubo hackers que ingresaron, que hackearon algunas cuentas de médicos, de doctores, hicieron certificados falsos, ¿se acuerdan? En el momento en que hubo un problema político con Castillo, con el señor de Zarratea, etc. Entonces, por eso es que también se está implementando el uso del DNI electrónico. Yo quiero enfatizar en la baja calidad de los datos, ¿no? ¿Por qué decimos que hay baja calidad de los datos? Cuando hay 4 tipos de grandes errores que se cometen al llenar un certificado de defunción. El 3%, por ejemplo, el tipo 1, el 3% son causas que ni siquiera son causas de muerte, ¿no? El tipo 2, el 16%, son causas intermedias. Ahora vamos a explicar qué es una causa directa, una causa intermedia, una causa básica de la muerte. Las 3 deben estar registradas en el certificado en un orden, pero la más importante posiblemente sea la causa básica de la muerte. O sea, eso 16% significa que no se alcanzan causas básicas de la muerte, ¿no? Y el tipo 4 es que no se especifica bien las causas de la muerte. Esto que ven acá, la mayor parte de los certificados, se puede decir que son las causas útiles, ¿no? Pero hay causas males poco especificadas, causas poco útiles y causas intermedias que no llegan a ser, o sea, todo lo que vemos acá entonces no nos sirve como para las estadísticas de la mortalidad. Ya les dije que hay una aplicación que nos permite llenar el certificado en forma digital, es bastante intuitivo, lo van a aprender seguramente a llenar rápidamente y en el futuro cercano tal vez vamos a tener aplicaciones móviles. Pero en el lugar donde ustedes van a estar, tal vez al no haber conectividad, van a tener que llenar un certificado en papel, ¿no? Entonces, este es un printer que sale del certificado cuando lo llenas en línea, el que está a la derecha, y el que está a la izquierda es un formato de certificado de función que se hace en el papel. Y en el papel el médico tiene que trabajar doble, tiene que llenar los mismos datos 2 veces. Esta parte superior es la que va al RENIEC y esta parte inferior es
la que se queda en el establecimiento de salud donde van a trabajar, y en esta parte van a llenar las causas de la muerte. Todos los otros datos son datos estadísticos, ¿no? El nombre, la edad, el sexo, la fecha, la hora, el nombre del establecimiento. Todo eso son datos fáciles de llenar, pero las causas de la muerte es lo más importante. Y es a lo que los médicos muchas veces no le dan importancia. Diálogos como este, ¿no? ¿Para qué vas a estar llenando eso? Es una pérdida de tiempo. Entonces, lo primero ha sido decirles que no es una pérdida de tiempo, sino ya conocen la importancia. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que deben hacer al llenar un certificado de defunción. Primero, deben constatar directamente, no por otros, no mandar a la enfermera, no mandar al técnico a verificar si alguien ha muerto. Ustedes se van a responsabilizar legalmente por lo que están firmando. No es extraño que un médico firme un certificado y que después la persona a la que dijeron que está muerto está viva, ¿no? Ocurre incluso acá en Lima, ¿no? Aparecen las noticias. Entonces, lo primero que deben hacer es ir donde está el cadáver, examinar el cadáver. Además, ¿por qué? Porque hay dos tipos de muerte. La muerte de causa natural, que es por enfermedades, que esa es la que ustedes tienen que certificar, y la causa externa, que es de origen o es causado por violencia, por homicidio, por suicidio, por accidente, y esa muerte no la deben certificar ustedes. ¿Qué es lo que deben hacer? Llamar al fiscal, comunicarse con la policía. Si ustedes sospechan que la muerte ha sido provocada por un acto de violencia, el paciente ha sido envenenado, o se ha ahogado, o se ha accidentado, o se ha suicidado, o sospechan de eso, deben comunicar a la policía comunicará a un fiscal, y ellos van a llamar a un médico legista para que haga el levantamiento del cadáver y la certificación de la muerte. Y eso seguramente van a tener otra charla sobre aspectos legales, y salvo que, y solo cuando el fiscal les ordene por escrito que hagan el certificado de defunción, lo harán. Pero por escrito, no por teléfono, no por un mensaje de WhatsApp, sino con un papel firmado donde el fiscal o una autoridad judicial les ordene hacer un certificado de defunción y guardar ese papel para que en el futuro, si hubiera un problema, decir, ¿por qué llenó usted este certificado de defunción? ¿Por qué le ordenaron? Entonces, pero cuando la muerte es de causa natural, tienen que hacerla. Por eso es que tienen que verificar primero que el muerto está muerto, no tiene signos vitales, no tiene lesiones sospechosas de un acto violento, la primera. La segunda, utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida. Si tiene una historia clínica, si tiene exámenes en el centro de salud, hay que usarlos, ¿no? Emplear letra, si no los tiene, hay que hacer buenos interrogatorios, así como hacen una anamnesis frente a un paciente, a una persona viva. Del mismo modo, bueno, al muerto no le van a preguntar, pero ¿a quién le pueden preguntar? A los familiares, ¿no? ¿Qué síntomas ha tenido antes de morir esta persona? ¿Qué enfermedades tenía? ¿Podría mostrarme sus resultados? Porque las personas, sobre todo las personas ancianas, guardan siempre todo lo que le dan en el hospital. Entonces ustedes pueden ver y preguntar si el paciente era hipertenso, si el paciente era diabético, si el paciente tenía cáncer u otra enfermedad crónica. Tienen que utilizar toda la información disponible a la mano. Tercero, emplear letra legible. Si emplean letra ilegible, les van a devolver el certificado, pero después vamos a ver por qué también. Hay 6 líneas donde deben llenar las causas de la muerte. Las 4 primeras corresponden a las causas de la muerte propiamente dichas, y las 2 siguientes a antecedentes patológicos importantes que presenta la persona, pero solamente hay que anotar en cada línea una causa. A veces ponen 2 causas, hipertensión / diabetes, en una sola línea, mal. Si voy a poner 2 enfermedades, hay que usar
una línea por cada enfermedad. Y hay que anotar nombres de enfermedades, sin ambigüedades, no signos, no síntomas, no síndromes, enfermedades. Siempre que sea posible, ¿no? Por ejemplo, no usar abreviaturas. Muy común, DBM, HTA. Posiblemente sabemos qué cosa significa eso, pero a veces esto no lo van a llenar, ustedes no están ingresando el dato, ni están codificando, esto lo va a leer un técnico y no sabe qué cosa significa DBM, ¿no? Pueden escribir NM. ¿Qué es NM? Para algunos puede ser neumonía, para otros puede ser neoplasia maligna, ¿no? Entonces hay que evitar abreviaturas. La causa de la muerte, y de eso nos vamos a ocupar en detalle, tiene una secuencia lógica. En la primera línea, en esta, hay que escribir la causa directa. En la segunda, la causa intermedia. Y al último, la causa básica. ¿Por qué es importante la causa básica? Porque con la causa básica es que hacemos todas las estadísticas sanitarias. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo se lee un certificado? Aquí dice sepsis severa y aquí dice neoplasia maligna de mama y aquí dice insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, ¿cómo leo yo un certificado correctamente? Este paciente tuvo una sepsis severa debido o a consecuencia de una neoplasia maligna de mama. Puede ser, hasta ahí la secuencia puede ser, pero tiene una neoplasia maligna de mama debido a una insuficiencia renal. O sea, la insuficiencia renal causó el cáncer de mama. Entonces, ¿cuál sería la causa básica de estas tres? ¿Cuál dio inicio a la cadena de acontecimientos? Supongamos que tuvo los tres. Posiblemente primero tuvo la neoplasia maligna de mama, ¿no es cierto? Primero tuvo una neoplasia maligna de mama y cuando ésta evolucionó y se complicó, desarrolló tal vez, no sé, una insuficiencia, aquí creo que dice respiratoria ya. Puede haber desarrollado una sepsis y el último evento fue una insuficiencia respiratoria. Entonces, si yo coloco insuficiencia respiratoria debido a sepsis severa y debido a neoplasia maligna de mama, ahí encuentro una secuencia lógica y así es como se debe llenar un certificado de defunción. La causa básica, la que originó todo, que terminó en la muerte, tiene que ponerse en la última fila, en la última línea, ¿no? Igual acá, por ejemplo, la diabetes mellitus causó la hipertensión arterial. Y otra cosa, la hipertensión arterial no es una causa de muerte, es un factor de riesgo, es como fumar, ¿no es cierto? Entonces no debe ir en esta línea, sino en una secuencia inferior. Y hay que evitar causas mal definidas, por ejemplo, síndrome postparo cardiorrespiratorio. Eso no es una causa de muerte. Insuficiencia renal no es una causa de muerte porque la insuficiencia renal tiene diferentes causas que pueden llevarnos a la insuficiencia renal. Entonces, eso. Y cuando muere una mujer, cualquier mujer que muera en edad fértil, siempre hay que sospechar que podría tratarse de una muerte materna. Entonces, hay que registrar datos de la muerte materna, como la edad gestacional de la madre, si ha hecho o no ha hecho controles prenatales, etc. Este es el modelo internacional que se sigue en más de 195 países en todo el mundo, entonces, para registrar una muerte. Tiene dos partes. La parte 1 tiene 4 líneas y la parte 2 tiene 2 líneas. En la parte 1, en las 4 líneas superiores, van a colocar en la línea A la causa directa, el último diagnóstico que tuvo el paciente y que le produjo la muerte directamente. Usualmente son complicaciones de otra enfermedad, no es la enfermedad de fondo. En la parte B pueden colocar debido, aquí dice debido o como consecuencia de, se escribe
una causa intermedia y debido a consecuencia de una causa, y al final pueden emplear, después vamos a ver, pueden emplear las 4 líneas, pueden emplear 2, pueden emplear 3, pueden emplear solo una línea, pero la última que registren en cualquier secuencia, esa va a ser la causa básica de la defunción. Y en la parte 2 se colocan enfermedades que no estuvieron directamente relacionadas con la muerte, pero que pueden explicar una mayor complicación. Por ejemplo, si el paciente es diabético, si un paciente, por ejemplo, que tiene cáncer, es posible que es atropellado y no muere por el cáncer, pero el cáncer debe estar apuntado en la parte 2 porque es una condición que aumenta el riesgo de que después del accidente se complique, ¿no?, de alguna forma. Entonces, los estados patológicos que contribuyen a la muerte y que no están directamente relacionados. Entonces, resumiendo, aquí va la causa directa, aquí va la causa intermedia o interviniente, y en esta secuencia donde lleno 3 líneas va la causa básica, ¿no? Y acá una causa contribuyente que no está directamente relacionada con la causa de la muerte. Y otra cosa importante es completar el intervalo de tiempo que transcurrió entre las causas. Aquí vamos a explicar un caso. Una mujer de 50 años ingresa al hospital vomitando sangre, con hemorragias esofágicas, y en la emergencia revelan que tiene hipertensión portal y tiene una historia de hepatitis B, y 3 días después ella muere, ¿no? Si colocamos las causas, ella muere porque tiene una hemorragia de varices esofágicas. Esa es la causa directa de la muerte, causa inmediata o directa de la muerte. ¿Debido o a consecuencia de qué? De presentar hipertensión portal. ¿Debido o a consecuencia de qué? De una cirrosis hepática. ¿Y debido a consecuencia de qué? De hepatitis B. Miren, el médico a veces piensa, pero esta señora vive con hepatitis B hace 30 años. Es cierto, porque tiene hepatitis crónica, pero en esos 30 años se ha complicado hasta terminar con una cirrosis y ha muerto con una hemorragia de varices esofágicas. Pero como ya tiene 30 años, a veces los médicos piensan, eso no es la causa de la muerte. ¿Cómo va a ser la causa si ha vivido con eso? Pues esa es la causa básica, porque esa fue la enfermedad que inició toda esta cadena de acontecimientos. Puede ser que yo ponga hepatitis B, 10 años, cirrosis hepática, 5 años, hipertensión portal, 6 meses, y hemorragia de varices esofágicas, 1 semana. O sea, el tiempo que transcurre también es importante. ¿Y por qué es importante señalar la causa básica? Porque para la salud pública, por ejemplo, saber que las personas se mueren por hepatitis B ayuda a tomar decisiones políticas como comprar más vacunas o comprar tratamientos para mitigar el problema de las personas que tienen hepatitis B crónica. Entonces, para prevenir futuras muertes en el futuro. Otro ejemplo, un hombre tiene diagnóstico de adenoma prostático, tiene adenoma benigno, ¿no? Y tiene hipertensión arterial, pero que es secundaria a una pielonefritis crónica. Y hace 5 años fue diagnosticado con diabetes mellitus y muere por una hemorragia cerebral. Entonces, la causa inmediata es la hemorragia cerebral, es lo que causa la muerte. Pero haciendo unidad clínica, revisando el caso, ¿por qué tuvo una hemorragia cerebral? ¿Por qué desarrolló una hipertensión arterial secundaria? ¿Secundaria a qué? A una obstrucción de las vías urinarias, a una pielonefritis, ¿no? Debido a una obstrucción, y esto le causó eso fue causado por un adenoma de próstata. La discusión puede ser, si ustedes revisan, pueden decir, bueno, pero un adenoma prostático es benigno, no es cáncer de próstata. ¿Por qué se va a morir por eso? Se muere porque, siendo benigna la enfermedad,
si crece mucho y no es tratado por ese adenoma, pues produce esta obstrucción le produce una hipertensión y eso le causa un accidente cerebrovascular y es la causa de la muerte. Ahora, el paciente también tiene diabetes, se apunta también la diabetes y al costado siempre el intervalo de tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la diabetes no forma parte de esa secuencia. En otra secuencia puede ser que sea la diabetes la causa básica de la muerte. Entonces, como médicos van a tener que evaluar cada caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un hombre sin antecedentes patológicos, 53 años, tiene una muerte súbita, muere o todavía llega con dolor precordial intenso a la emergencia. Y en la emergencia le hacen un electrocardiograma, le dosan enzimas y confirman que tiene un infarto agudo de miocardio. Y no tiene ninguna otra enfermedad, no fue tratado anteriormente. ¿Cómo se puede llenar este certificado? Este certificado se puede llenar con una sola línea. Y es correcto, porque este infarto agudo de miocardio fue la causa de esta muerte. No tiene otros antecedentes, no tengo que llenar todo, pero lo que no puedo dejar de llenar es la causa básica de la muerte. ¿Y por qué es esta una causa básica? Porque esta sola enfermedad explica la muerte de esta persona. Aquí hay un caso de muerte por causa externa, un accidente de un hombre de 23 años es golpeado por un camión. El paciente muere por un choque hipovolémico debido a múltiples fracturas. Y en el caso de las muertes por causa externa, lo que recomienda la OPS-OMS es colocar la circunstancia que originó, en este caso, las lesiones, ¿no? Aquí siempre hay una controversia. Bueno, en otra, no vamos a ocuparnos mucho de esto porque las muertes por causa externa las va a llenar siempre el Ministerio Público a través de medicina legal. Sin embargo, y ahí ellos nunca quieren colocar a veces que se trató de un accidente porque dicen que eso es materia de una investigación y a veces solamente se llega hasta las lesiones, ¿no? Pero del punto de vista teórico, no solamente es una enfermedad, sino en el caso de la causa externa, son las circunstancias que ocasionaron la muerte de una persona, ¿no? Entonces, vamos a ver, en algunas situaciones podrían haber más de 4 causas. Cuando esto ocurre y están en el papel, pueden adicionar una causa más, ¿no? Normalmente no debería emplearse y a veces hay que retirar de esa secuencia lógica alguna de las causas intermedias, la que pueda ser menos importante, ¿no? Y siempre en el lado derecho no olvidar de colocar la secuencia de tiempo. Por eso, la causa básica, 20 años, causas intermedias pueden tener semanas o meses, y las causas directas, que son el último diagnóstico que tiene el paciente antes de morir, puede tener días, semanas u horas, ¿no? Y esto ayuda también a saber cuál es la causa básica. La causa básica es la enfermedad que tiene más tiempo, ¿no? Dentro de una secuencia lógica. Bueno, durante la COVID-19, voy a pasar rápido esto, ha habido normas que ha dado la OPS-OMS sobre cómo se debe codificar la causa de muertes por COVID-19, ¿no? En estos casos, casi siempre se verificaba de que las causas directas eran dificultad respiratoria, ¿no? Las causas intermedias eran la neumonía viral, ¿no? Que se identificaba cuando era posible mediante imágenes de vidrio esmiralado, ¿no? en las radiografías o en las tomografías, y la causa era siempre el virus, ¿no? Este virus podía ser detectado a veces si tenía prueba positiva. Esto era importante porque tenía una codificación determinada en el CIE-10
Y cuando se sospechaba y no había llegado a tener una prueba, pero por un contacto le ponían otro tipo, digamos, de código, ¿no? Había el U071 para cuando tenía una prueba positiva y el U072 cuando tenía una prueba negativa, ¿no? En el CIE-10. Entonces, hay 4 errores frecuentes al registrar las causas de muerte. Cuando el médico registra como causa básica de la muerte, causas que no son causas de muerte. Ejemplo, la misma Ley General de Salud dice que un paro cardiorrespiratorio, un paro respiratorio, no son causas de muerte, porque todas las personas cuando mueren van a llegar a tener paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Esas no son causas de muerte. Tampoco es causa de muerte la muerte cerebral, porque son simplemente signos para identificar que una persona ha perdido la vida. Todos llegan a la muerte cerebral y al paro cardíaco o al paro respiratorio, entonces no son causas de muerte. A veces llegamos a establecer causas intermedias, pero no finales. Un ejemplo típico de causa intermedia es la insuficiencia renal. ¿Por qué es una causa intermedia? Porque la insuficiencia renal podría deberse a diabetes. La insuficiencia renal podría tener que ver con lupus eritematoso, por ejemplo, sistémico, y así tiene una causa subyacente y hay que colocar enfermedades. A veces colocamos como causas de muerte causas inmediatas. Insuficiencia respiratoria, la sepsis misma es una causa inmediata de la muerte, pero no es la causa, o no están suficientemente especificadas, ¿no? Por ejemplo, no son causa de muerte los signos y síntomas, las formas de morir. A veces colocan en los certificados de defunción enfermedades que no llevan a la muerte, cataratas, onicomicosis, caries dental, hemos encontrado. O sea, no se trata de poner las enfermedades que tiene el fallecido, porque puede ser que en la historia tenga esas enfermedades, pero no son la causa de la muerte, ¿no? Tampoco son causa de la muerte los extremos de la vida. La prematuridad, por ejemplo, no es causa de muerte, ¿no? La causa de la muerte puede ser el síndrome de membrana hialina en un recién nacido, pero no la prematuridad. Tampoco la senilidad, o sea, una persona, causa de muerte, paciente senil. Eso no es una causa de muerte, ¿no? No son causas intermedias que aparecen como causas básicas, ahí tienen la sepsis, la arritmia, el cor pulmonar. Todas estas enfermedades tienen otra causa subyacente que es la que hay que buscar. Y las causas inmediatas, el coma, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, el choque hipovolémico, siempre tienen una causa subyacente, ¿no? Y a veces colocamos causas que sí son causas de muerte, pero están insuficientemente especificadas. Por ejemplo, cuando uno dice que alguien murió por diabetes, tiene que decir si es de tipo 1, de tipo 2, si es hipertensión arterial, primaria, secundaria, puede ser, ¿no? Si es un tumor, a veces ponen tumor o ponen cáncer, pero ¿dónde? ¿Cáncer de qué? ¿Qué tumor? ¿Benigno, maligno? ¿No? Neoplasia maligna de próstata, neoplasia maligna de mama o cáncer de mama. Y hay que especificar, cáncer de útero, de cuello uterino, del cuerpo del útero, ¿no? O malformación congénita. ¿Qué malformación? Es la que ha presentado el paciente, una hidrocefalia, una anencefalia, entonces una malformación cardíaca, ¿no? ¿Cuál? Cuando hablamos de neoplasias hay que describir siempre el comportamiento, o sea, si el tumor es benigno o maligno, en qué lugar está, ¿no? Y cuál es su morfología, si es que tuviéramos datos de patología, pero mínimamente el comportamiento benigno o maligno y el lugar donde se ubica el tumor, ¿no? Eso. En cuanto a, bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en las metástasis, ¿no? Así es como el médico describió este certificado. Dijo que murió por edema agudo de pulmón, causa directa, eso está bien, pero debido a metástasis pulmonares.
pero las metástasis pulmonares es cáncer secundario. ¿Cuál es la causa básica? ¿De dónde vino? Le preguntaron, pero este señor no tenía cáncer de próstata. Dijo, sí, tenía cáncer de próstata, pero ya le habían extirpado la próstata hace 5 años. Entonces, como le habían sacado la próstata y después se murió, no podía, según ese médico, haber muerto por cáncer de próstata, y se le explicó, pero ha hecho metástasis pulmonares que se han originado en ese tumor primario en la próstata. Entonces, esa es la causa básica, ¿no? En el caso de mujeres, hay que siempre preguntar si esta persona estaba embarazada, ¿no? Entonces, por ejemplo, colocar que tenía una gestación de 6 semanas, ¿no? No sé, Fiorella, cómo estamos de tiempo. Ya vamos terminando entonces. Bueno, es lo que les quería decir. Vamos a avanzar rápidamente. Tal vez diabetes es una causa muy frecuente de muerte y muchas veces está invisibilizada. Entonces hay que colocar siempre si es diabetes tipo 1, tipo 2. Si tiene en la diabetes, hay que considerar que va a ser causa de muerte, la diabetes mellitus, cuando es una complicación. Por ejemplo, puede tener una complicación metabólica o ser producto de complicaciones como vasculopatías, gangrenas que originan sepsis, ¿no? O que termina en una insuficiencia renal. Ahí la diabetes ocupa el lugar de causa básica. Pero en otros casos, la diabetes simplemente puede ser una causa contribuyente. El paciente puede morir, por ejemplo, por dengue, por tuberculosis, por cáncer, pero además es diabético. Entonces, la diabetes es una causa que contribuye. El médico siempre tiene que esperar identificar eso. La neumonía es una causa de muerte que aparece muy frecuentemente, pero no siempre es, porque las neumonías, por ejemplo, intrahospitalarias, no son causa básica de la muerte. Esa neumonía intrahospitalaria la adquirió el paciente cuando ingresó al hospital y ahí hizo la neumonía. Las neumonías que se adquieren en la comunidad, esas sí son causas básicas de muerte, ¿no es cierto? Porque fueron la enfermedad que originaron esa cadena de acontecimientos que terminó en la muerte. Pero cuando uno es hospitalizado por otra causa, por ejemplo, el paciente puede ser hospitalizado por una complicación de la diabetes y cuando está en el hospital desarrolla una infección respiratoria intrahospitalaria, y la neumonía puede ser una causa intermedia, pero no es la causa básica de la muerte, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta de que podría ser una causa básica la infección por VIH o el paciente tener un accidente cerebrovascular, producir una inmovilidad y eso llevarlo, por ejemplo, a una neumonía, ¿no? En enfermedades infecciosas, siempre que se pueda, hay cultivos, llegar a identificar el organismo. Si no se puede, solamente de manera general, ¿no? Todo lo que son causas externas, ya saben, con el médico legista, y las condiciones mal definidas suelen ser, por ejemplo, signos y síntomas, ¿no? Las personas no se mueren por hemiplegia o parálisis, por ejemplo, sino que es hemiplegia y parálisis, hay que buscar cuál será la causa subyacente que originó, y esa es la causa básica. Bien, ahí tienen también la diapositiva, hay un manual en la web que pueden buscar, que es una guía para el correcto llenado de un certificado de defunción. ¿Podemos contestar una pregunta? Ahí creo que tienen algunas. Sí. Doctor, si yo sospecho clínicamente de un circuito que llevaba a la muerte, pero no tengo exámenes de laboratorio, de ayuda diagnóstica como para refrendar que ese paciente en efecto tenía diabetes, no tengo una glucosa, es un paciente nuevo y que probablemente ha acabado en un paro cardiorrespiratorio por una enfermedad coronaria, pero no tengo nada en qué avalarme, ¿qué es lo que puedo hacer?
principio es que el certificado de defunción se llena con la información disponible, ¿no? Si estás en un hospital, por ejemplo, cuando se analizan las causas de la muerte, uno espera que la muerte en un hospital sí tenga mucha más especificidad que la muerte, por ejemplo, que ocurre en domicilio o que ocurre en la comunidad, donde no vas a tener tantos recursos. Por eso es el interrogatorio a los familiares, lo que se llama como herramienta autopsia verbal, es válido también para poder completar los datos, con todos los datos que tengas. Por eso te decía, busca la documentación que te dan las personas, el cuidador, el familiar te dice, mi papá era diabético, mi papá tenía hipertensión arterial, mi papá ya tuvo un accidente cerebrovascular hace tantos años, y basada en esa información es que tú llenas hasta donde prudentemente puedes. El llenado del certificado, dicho sea de paso, por eso lo que tienen que diferenciar es que no sea por causa externa, salvo que tú sospeches que al paciente le han provocado la muerte, tú puedes llenar el certificado de defunción con la información disponible. ¿Alguien más creo que tenía ahí? Una más. Aquí primero. Sí. ¿Qué pasaría en una situación, por ejemplo, justo que mencionaba pacientes oncológicos? Hay casos, especialmente en personas mayores, donde se detectan de frente pacientes por ejemplo, con metástasis hepáticas, pero no se sabe cuál es el primario. Y nomás se sabe esa secuencia y se decide tratamiento paliativo. ¿Cómo se llenaría en ese caso? En ese caso tú puedes colocar que el paciente tiene metástasis secundarias y colocas sitio primario desconocido. Se puede llenar así también el certificado de defunción. O sea, la idea es, en la medida de lo posible, tratar de acercarnos a la causa, ¿no? Si definitivamente no se puede, ¿no? Y efectivamente, incluso a veces acá ocurre en los hospitales, ¿no? Donde el paciente ya llega con una carcinomatosis extensa y no se puede identificar el sitio primario. Se pone metástasis secundarias, ¿no? Sitio primario desconocido. Y otra cosita que quería preguntar rápida es, ¿qué es lo que nosotros como médicos generales deberíamos hacer en situaciones donde nos llega un paciente o nos llaman por un paciente de frente en shock o de frente en una situación ya evidente de muerte, pero que nosotros no tenemos un registro de qué es lo que ha pasado? Depende de las circunstancias, ¿no? Por eso deben examinar en este paciente que está llegando, ustedes van a estar en comunidad. Lo que va a pasar con más frecuencia, más bien va a ser que los van a convocar, porque mi papá se murió en mi casa, mi abuelo se murió en mi casa y van a tener que acudir, y el paciente es un cadáver, ¿no? La otra situación que tú dices, el paciente te llega de emergencia con un choque, puede ser un choque hipovolémico, por ejemplo, podría ser el resultado de algún accidente en algún lugar que está perdiendo sangre, ¿no? En esos casos, por eso tienes que examinarlo primero, además de constatar la muerte, es verificar si la causa es una causa natural o es una causa externa. Si es un paciente con choque, por ejemplo, como mencionas, es muy probable de que se deba a algún tipo de accidente, ¿no es cierto? O una gestante, por ejemplo, que viene con un aborto en curso, que también puede estar sangrando y viene en choque hipovolémico. También es una causa externa. Esos casos tienen que ser notificados a la policía y el fiscal tiene que ordenar tal vez el levantamiento del cadáver, ¿no? Tiene otro proceso. Y salvo que él te diga, te ordene por escrito que llenes el certificado, lo podrás hacer. Si no, no. También te puede ordenar que hagas un levantamiento del cadáver, pero creo que ese es otro tema que tal vez va a tratar el doctor Chung, así que no me voy a meter en ese tipo de procedimientos, pero ese es otro procedimiento. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Fiorella. Gracias, doctor Javier Vargas.
Un gusto que usted comparta sus conocimientos con nosotros, con los colegas futuros serumistas. Lo invitamos, doctor Javier, para la entrega del certificado, igual a la doctora Cintia González para la entrega, por su valioso aporte, doctor. Y pasemos adelante para la foto. Un aplauso para el doctor, por favor.